noches a todas y a todos. Agradezco, como siempre, la presencia del público que nos acompaña a través de la plataforma de IntelliJuris en esta serie que denominamos Democracia y Elecciones. Y bueno, pues el día de hoy nos tocará platicar de un tema que pues es relevante para toda la ciudadanía, que está relacionado con nuestra próxima día de elección del Poder Judicial, tanto federal como local. Y por eso hoy quisimos destinar este webinario del mes de abril a platicar con algunas consejeras de los institutos electorales locales para que nos puedan brindar diversa información sobre cómo podemos emitir nuestro voto en la elección judicial. Pues como todos ustedes saben, ¿no? La reforma electoral en materia judicial aprobada en 2024 transformó de manera radical la manera en que se van a designar a las autoridades del Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Hasta el día de hoy tenemos que los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas son las entidades federativas que tendrán también una elección local para renovar parte de su poder judicial en sus respectivos estados. En el resto de las entidades federativas, la elección judicial se prevé para 2027, una vez que se hayan realizado las adecuaciones legislativas locales y se establezcan los procedimientos respectivos. Y bueno, como hemos platicado ya en varias ocasiones, esta es una elección inédita y por tanto conlleva bastantes desafíos. Este es un momento, un parteaguas en la historia de nuestro país, pero que pues también implica diversos retos para las autoridades electorales, ¿no? Entre ellos, pues de manera muy visible es la cantidad de boletas que vamos a recibir las ciudadanas y los ciudadanos el próximo domingo 1 de junio, en el que tendremos que elegir cargos del Poder Judicial a nivel federal, pero también en algunos estados, como los que acabo de listar hace un momento, boletas adicionales por cargos judiciales locales en cada una de estas entidades federativas. Esto va a implicar pues que una persona pueda recibir hasta 10 boletas en determinados estados. Otro de los grandes retos que tenemos en esta elección es la forma en cómo se va a emitir el voto, ya que no tendremos una boleta tradicional, ni tampoco está la participación de los partidos políticos, como estamos acostumbrados a hacerlo de manera tradicional a través de una cruz o una marca similar. En este caso, la votación se llevará de manera distinta. Pero bueno, para este tema y otros, tenemos el día de hoy a nuestras especialistas, a quienes voy a presentar de forma muy breve con una semblanza pequeñita de su trayectoria, solo para que nuestro público las conozca y las identifique. Tenemos la presencia de Sofía Martínez de Castro León, actualmente es consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Es maestra en políticas públicas comparadas por Flaxo y licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Está con nosotros también Erika Estrada Ruiz, actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho, especialista en materia civil y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También nos acompaña Karina Ivonne Vaquera Montoya, actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, cuenta con un diplomado en Transparencia y Anticorrupción por la Universidad de Anáhuac. Bueno, pues bienvenidas sean las tres a este espacio y como la verdad platicábamos hace un ratito fuera del foro, estos temas están ahorita siendo muy actuales y de mucho interés para todas y todos, así que no les quiero restar demasiado tiempo y quería platicarles que de manera general me gustaría que platicáramos sobre tres temas fundamentales, ¿no? El primero de ellos, pues, es la forma en cómo vamos a emitir nuestro voto el próximo 2 de junio, ¿no? En este caso, podríamos iniciar con Sofía, pero ella a pesar de que el estado de Chiapas no va a tener elección o proceso electoral local,
Sofía nos va a ayudar un poco a, pues, como a platicar sobre cómo se va a realizar la elección en Chiapas, pero de los poderes del Poder Ejecutivo Federal, perdón, Poder Judicial Federal, que nos va a dar como un poquito el panorama de cómo vamos a emitir el voto de manera general todas las mexicanas y mexicanos, ciudadanos, ciudadanas en esta elección. Y luego me gustaría, aprovechando que están aquí la consejera Erika y Karina, que sí van a tener una elección en cada una de las entidades federativas, poder hacer como la distinción o la diferencia o acotación de cómo se va a realizar esto en cada una de sus estados, ¿no? Entonces, si te parece bien, Sofía, podríamos iniciar platicando sobre, por ejemplo, darnos información sobre cuántas casillas se van a colocar, por ejemplo, en el estado de Chiapas, cómo se componen estas boletas, cómo se puede votar o se puede emitir el voto en estas boletas, o dónde puede la ciudadanía tener información sobre dónde está ubicada su casilla, ¿no? Por ejemplo. Adelante, Sofía, gracias. Muchas gracias, querida Nadia. Muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar esta tarde aquí. Antes que nada, pues agradecer la invitación de Nadia de IntelliJuris para, para tener esta charla, poder saludar a Erika y a Karina, aunque sea a la distancia, en estos momentos en los que tienen pues una carga de trabajo, yo sé que muy complicada y una responsabilidad grande ante esta elección que tendrá su jornada el próximo 1 de junio. Y bueno, como ya señalabas, Nadia, para dar un poquito de contexto, Chiapas es uno de los 13 estados que no mencionabas hace un momento cuando mencionabas a los 19 que van a tener elección judicial a nivel local. Eso significa, como bien decías, que a partir de 2027 tendrán estas elecciones y para lo cual pues tendrán ya que definir lo conducente. Pero en esta primera elección del 1 de junio, lo que sí va a ocurrir en Chiapas y en estos otros 12 estados de la República, que son Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas, Campeche, Guerrero, Hidalgo y Querétaro, es que vamos a tener esta elección judicial de los cargos federales. Y eso es importante, pues justamente que se conozca y que se sepa. Es una elección que está realizando el Instituto Nacional Electoral y en la que pues está poniendo todo el empeño posible, con toda la complejidad que implica y que ya mencionabas tú algunos de los retos que implica pues hacer una elección distinta en la manera cómo se va a votar en los cargos por los que se están votando, en el hecho de que no participan, recordemos, partidos políticos, está prohibida su participación, prohibido que hagan cualquier tipo de promoción en favor de alguna candidata o candidato y de que tengan alguna intervención. Y otro de los retos muy importantes que quizá abordaremos un poquito más adelante, pues tiene que ver justamente, creo, con la promoción, con la manera como se da a conocer no solamente las candidaturas, lo cual es en sí pues todo un reto ante pues la costumbre que traíamos de un modelo de comunicación política para otras elecciones que quizá en sí mismo pues ya tenía diferentes ángulos que tenían que ser pues revisados o que implicaban ahí pues diferentes acciones, sobre todo ante pues el impulso que tienen las redes sociodigitales, ¿no? Y las plataformas. Creo que ese es un punto importante, pero más allá de eso, esta pedagogía electoral que es tan importante de conocer qué se va a elegir, cómo se va a elegir, y que cada una de las etapas y que cada una de estas acciones que difieren de ciertas formas de lo que ya conocemos en las otras elecciones, pues la ciudadanía las conozca. En total, a nivel nacional, se van a elegir 881 cargos judiciales. Son 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito
y 386 juezas y jueces de distrito. Esto lo que nos dice es que obviamente en cada uno de los estados, de todos los estados del país, pues se elegirán distinto número de todos estos cargos federales. En el caso de Chiapas, por ejemplo, se elegirán, bueno, obviamente los 9 espacios para las ministras y ministros de la Suprema Corte, los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, 3 mujeres y 2 hombres. Recordemos que los cargos están pues considerando la paridad, 2 magistraturas de sala superior, 3 magistraturas para la sala regional Jalapa, en nuestro caso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 8 magistraturas de distrito del 20º Circuito Judicial, 3 con competencia penal, 2 administrativos, 1 en materia de trabajo, 2 con competencia mixta, 11 juzgadores de distrito, igualmente 3 de orden penal, 4 relacionados con amparos y juicios federales, 2 con competencia laboral y 2 mixtos. Esto es bien importante que se conozca porque estas son las 6 boletas que de cajón vamos a tener en todos los estados de la República y a las cuales se van a sumar, como en los casos aquí de Estado de México, de Ciudad de México y de los otros 17 estados, pues los cargos judiciales locales. Estas boletas pues tienen un color distinto. Ahorita pues entramos rápidamente en ellos y me da tiempo. Pero bueno, avanzando con los temas, justamente a nivel nacional, recordemos que se está considerando la instalación de 84.108 casillas seccionales aprobadas por los consejos distritales a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, del estado de Chiapas, son 2.939 y la lista nominal asciende a 4.065.000 personas. A nivel nacional, recordemos que son 99.799.000 personas en esta lista nominal. Y bueno, como les comentaba, cada uno de estos cargos estarán representados en una boleta de diferente color. Y algo bien importante de las diferencias que señalábamos al inicio de la charla tiene que ver justo con el hecho de que en una misma boleta pues se van a elegir a varias personas que ocuparán estos cargos que mencionábamos hace un momento, de modo que en una sola boleta están contenidos varios votos, a diferencia de lo que pues tenemos tradicionalmente en las elecciones que todos y todas conocemos. Y bueno, de manera muy breve, recordar que está habilitado el sistema Conóceles por parte del INE, donde están los datos, información sobre cada una de las candidaturas, que ya se ha aplicado en otros procesos y también se está retomando en el proceso electoral judicial, pero también el INE habilitó esta plataforma que está disponible ya, que se presentó el día de ayer apenas, que se llama Conóceles, Practica y Ubica, y que está justamente concentrando estas 3 herramientas. El Conóceles, que ya estaba activo, una herramienta interactiva para hacer pruebas de cómo votar, que es esta parte de Practica, y próximamente Ubica tu casilla, que también es una herramienta pues ya conocida del INE, que va a permitir conocer en dónde pues está la casilla en la que nos corresponde votar en esta elección. Pues aquí lo dejaré un poquito por tiempo, y ya si quieren ahí en la siguiente vuelta pues platicamos un poquito más de cada boleta. Sí, muchas gracias, Sofía. Bueno, nada más como para hacer un breve resumen de lo que dijiste, ¿no? Entonces, son 6 boletas a nivel federal distinguidas por colores según el tipo de cargo que se va a elegir. Y muy importante, como entiendo que en esta ocasión se van a instalar menos casillas que lo que normalmente se hace en otras elecciones, entonces es importante que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a revisar en qué lugar va a estar su casilla, ¿no? Para que estén informados sobre esto. Y la plataforma Conóceles, que es una herramienta que está implementando el INE para poder tener información sobre las diferentes candidatas y candidatos. Adelante, Erika, si quieres complementar.
Claro que sí, me lanzo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Nadia. Un placer coincidir contigo de nuevo en este espacio virtual. Gracias a IntelliJuris y también un placer coincidir con mi querida Sofía y mi querida Karina, aunque sea como dicen a la distancia, con un abrazo muy cariñoso. Amigas y compañeras de muchas batallas, así que digo, no, feliz de coincidir con ustedes. Creo que es importante recalcar algo, miren, porque sí ha habido muchas preguntas de la ciudadanía respecto de qué se está eligiendo, por qué le estamos entrando a los estados, para qué. Y creo que parte mucho desde el poco acercamiento que teníamos al Poder Judicial, a saber cómo se integra y se organiza el mismo. Y destacar lo que decía Sofía, a nivel nacional, pues hay una elección federal como tal, ¿no? Y todas las entidades van a recibir boletas, estas 6 que ya narraba con distintos cargos, pero además hay una dimensión local de todo el Poder Judicial. Y yo me atrevo a decir que una dimensión local que es la primera puerta que solemos tocar todas y todos nosotros cuando acudimos a la justicia. Es la puerta de cercanía, la puerta que te resuelve las cosas, digamos, más elementales, primarias y fundamentales de tu día a día, digamos, y de este acercamiento que puedes tener con la justicia. Y aquí son materias que son tan relevantes como la materia familiar, la materia civil, la materia laboral, la materia penal. Hay algunas entidades que tenemos justicia para adolescentes, por ejemplo, o tribunales que tienen que ver con adopción internacional o tutela de menores. Entonces, no es algo menor, es la justicia, como les comentaba, de cercanía. Cuando nosotros necesitamos, pues, resolver un asunto de índole familiar, por ejemplo, una herencia, un divorcio, la tutela de un menor, una custodia, acudimos a esos jueces que están en lo local. Si tú quieres resolver alguna cuestión en materia laboral que tenga que ver con pues tu trabajo, la forma en que te están pagando y la relación generalmente obrero-patronal, acudes a esta justicia laboral y qué decirles además de la justicia penal, ¿no? Este primer acercamiento que tenemos. En Ciudad de México, además de esas 6 boletas que va a recibir la ciudadanía federales, van a recibir 3 boletas adicionales. Una de ellas, que es la boleta rosa, la van a recibir todas las personas en Ciudad de México, los casi 8 millones de inscritos en el listado nominal y corresponde a los 5 cargos de ese nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Así como hay un Tribunal de Disciplina a nivel federal, que ya lo decía Sofía, también hay un Tribunal de Disciplina a nivel local que regula precisamente esta esfera, digamos, completamente de lo que es lo subnacional. Y son 5 cargos, por lo que van a tener una boleta rosa en donde van a identificar en una columna un listado de personas de género femenino. Oiga, dice, me olvidó poner mi cronómetro, pero avísenme porque yo suelo hablar mucho, pero ya lo puse. Y van a encontrar un listado de mujeres y al lado un listado de hombres. Arriba del listado de mujeres van a encontrar 3 cuadros para que puedan asentar 3 números y en el caso de los hombres van a encontrar 2 cuadritos. ¿Por qué? Porque este tribunal en una cuestión paritaria se va a integrar por 3 mujeres y por 2 hombres. De esa forma ya viene dividida la boleta, digamos, para que ya venga una selección completamente por género en un listado alfabético consecutivo. Esta es una gran diferencia. ¿Cómo vamos a votar? Porque en esta ocasión vamos a votar con boletas que no hemos tenido nunca en este país históricamente durante décadas, boletas en las que no vamos a ver emblemas de partidos políticos, como ya se decía, porque ellos formalmente no tienen una intervención en este proceso electoral. Y lo que sí vamos a tener que asentar son números. Esa fue una decisión que se tomó desde el INE. Algunos estados la adoptaron. Yo sé que Karina nos dirá algo contrario también o algunas particularidades de las boletas de Domex. Yo era más partidaria, y lo he dicho en distintos foros y en un voto particular, de seguir asentando con marcas. Me parece que la legislación decía asentar una marca al lado del nombre, pero digamos, hubo un criterio que también me parece muy viable y ponderable, darle a la ciudadanía casi el mismo tipo de boleta a nivel federal y local, para no hacérsela todavía más complicada con boletas diferenciadas, modelos que tuviera que estar, digamos, interiorizando de por qué en la federal uno, por qué en la local otro. Fue lo que se ponderó al menos en la mesa del Consejo General del ISM y se optó por los números. Aquí pues la súplica a la ciudadanía es que por favor numeritos súper claros, súper entendibles y evitemos pues otras marcas que dejen duda de cuál fue verdaderamente la voluntad de la ciudadanía.
Además de esta boleta rosa, como les comentaba, se va a recibir la boleta azul y ahí las personas van a elegir a 34 personas magistradas. Y aquí me voy a regresar un poquitito para un dato que no les di. En Ciudad de México están contendiendo en este momento 138 cargos del Poder Judicial local. Esto corresponde aproximadamente al 30% del total del Poder Judicial de la Ciudad de México, repartido, como les comentaba, en este Tribunal de Disciplina, magistraturas y jueces por distintas materias, y así están divididas las boletas. Y por eso les decía que la boleta azul vamos a elegir magistraturas correspondientes a 5 materias en Ciudad de México, que son civil, penal, ejecución de sanciones, familiar y justicia para adolescentes. Esas son las magistraturas. Y por lo que hace a la última boleta, que es la boleta verde, es la que le corresponde a las personas juzgadoras, jueces de 10 materias en el caso de Ciudad de México, y en ese caso hay 99 vacantes en la Ciudad de México. Eh, Hay una cosa también importante que hay que decirle a la ciudadanía. Se tuvo que hacer una geografía electoral distinta en este momento. La Ciudad de México, por ejemplo, se decidió que fuera dividida, y permítanme el ejemplo muy burdo, así en 11 pedacitos, toda la Ciudad de México, que no corresponde, digamos, a la geografía electoral que tenemos en otros procesos electorales, y se creó el concepto de distritos judiciales electorales, de tal forma que facilitáramos la votación a la ciudadanía, bajáramos un poquito más el número de cargos que iban a encontrar cada una de estas personas en sus boletas y no fueran pues un universo muy grande de nombres, que fueran pues prácticamente imposible para una persona buscar pues en este mar de candidaturas por quién votar. Esa fue la decisión que se tomó. Sin duda me parece, y lo apunto de manera muy responsable, como una reflexión para una próxima reforma electoral. Y van a decir, otra, Erika, si apenas venimos de esta, espérate, ¿no? Pero yo creo que de eso nos está sirviendo 2025, de hacer esta implementación, si me permiten, también con muy pocos meses, para darnos cuenta qué podría estar faltando, ¿no? Y qué podríamos estar corrigiendo rumbo a 2027, en donde va a haber muchos más cargos en la mesa y además elección concurrente, ¿no? Con el poder legislativo. Entonces va a ser una elección todavía más complicada. Y para mí una de las grandes enseñanzas que nos deja es que sí tenemos que repensar el modelo de boletas, sí tenemos que repensar esta idea de dividirnos en distritos judiciales electorales, porque no todos vamos a tener la oportunidad de votar por todas las candidaturas, por esta división que les comento. A mí, por ejemplo, me tocó, de acuerdo a la sección de mi credencial, y aquí viene algo que nos decía esta Nadia, que contestáramos a la ciudadanía, pues, ¿cómo sé, no? ¿Dónde me toca? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿En qué distrito judicial? Yo los invitaría en el caso de la Ciudad de México que también entren al micrositio del Poder Judicial y van a encontrar ahí la geografía electoral y con el número de su sección electoral de su credencial de elector, este que aparece de 4 numeritos, se los va a pedir y eso les va a permitir ubicar en qué distrito judicial electoral están ustedes. En mi caso, por ejemplo, vivo en el Distrito Judicial Electoral 5. Yo sé que me toca votar por mujeres juzgadoras en el cargo de la materia civil, me va a tocar votar también por la materia penal y por la materia de justicia para adolescentes, pero no voy a votar por todos los cargos de la Ciudad de México. Entonces, esta es una reflexión para el futuro, ¿no? Si efectivamente estamos haciendo un buen modelo que nos permita votar por todos los cargos, porque la justicia se administra de otra forma. Yo podría estar votando por jueces que probablemente nunca toquen un caso mío y dejando fuera a muchos jueces que sí en algún momento probablemente me toque estar ante esa justicia muy cercana. Y para no extenderme mucho también en la participación, solamente me gustaría dejar otro dato, Nadia, que me parece importante para que lo conozcan las personas. En este modelo que tenemos ahora del Poder Judicial, el registro de las candidaturas no le tocó a las autoridades electorales. Me parece también una diferencia importante. Ese registro de las candidaturas les tocó a los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, y ellos hicieron, digamos, todo el proceso de selección, de idoneidad y determinaron quiénes iban a llegar a las boletas. Ahí completamente las autoridades fuimos ajenas al procedimiento, recibimos solamente listados. Nosotros como instituto, y también es una cuestión pública, tuvimos que solicitarles a los tres poderes que revisaran los listados porque encontrábamos algunas cuestiones que no eran homogéneas, algunos nombres repetidos, algunos nombres incompletos, algunos nombres ilegibles, inteligibles, se dice.
Sí, que no se podían leer, eso quise decir, y tuvimos que acudir de nuevo, ¿no? A estos comités seleccionadores para que nos dijeran cuáles eran los listados adecuados y además para que nos proporcionaran los expedientes de estas personas que están contendiendo en la Ciudad de México. Entonces, como verán, pues hay muchas cuestiones que están diferenciando esta elección de una elección ordinaria y pues solamente apuntar eso. Y un último dato, porque hablaban ustedes de las casillas. Sí se van a instalar menos casillas que en otros procesos electorales, estas casillas seccionales que así se les están denominando. En Ciudad de México el año pasado instalamos poco más de 13.500 casillas, pero este año se van a instalar 6.143. Como un Es decir, 40% menos, exacto. más o menos. Exacto, como el 40% del 100 que instalamos el año pasado. Esto es una diferencia importante para la ciudadanía, porque también nos han preguntado mucho, oye, Erika, ¿voy a votar en el mismo lugar? No necesariamente, porque se están buscando además espacios que sean más grandes para que haya un mayor flujo de personas, digamos, votando simultáneamente, y eso ha hecho que busquemos al menos escuelas, privilegiemos ese tipo de espacios y aquellos domicilios particulares, digamos, que son muy chiquititos, no estarlos tomando ahorita de manera inmediata. ¿Qué les diría? Una vez más, entren al micrositio del Poder Judicial para que puedan ubicar ahí en su momento su casilla. Ya hay un encarte general de dónde podrían estar ubicadas las mismas, pero como verán, pues hay mucha información que hay que estar en este momento haciendo esta pedagogía que también hablaba Sofía, muy importante con la ciudadanía, para que sepan el paso a paso dónde está la información y cómo obtenerla. Hasta aquí me quedaría para no abusar y muchísimas Sí, gracias. muchas gracias, Erika. Bueno, pues resaltar esto que comentabas, no vamos a elegir con la tradicional forma, ¿no? Sino a través de números, por lo menos en lo federal y algunas entidades federativas. También recordarle a las ciudadanas, ciudadanos que nos siguen el día de hoy, cada estado reguló su forma y su procedimiento, ¿no? Entonces, sí puede haber distinciones por entidades federativas, ahorita platicaremos con Karina. Y bueno, y que el hecho de que ahora no solamente va a haber menos casillas, por eso es importante que las refieran, sino que puede ser que sea más tardío también la forma en cómo se va a emitir el voto, porque una boleta implica varias cargos, ¿no? A diferencia, antes era una boleta, un voto, ¿no? Y nada más, ahorita me están surgiendo algunas preguntas, pero las vamos a contestar al final sobre, creo que hay una confusión generalizada, también ahorita que Karina nos ayude a lo mejor a puntualizar este tema. En los cargos, en ciertos cargos, como dijeron, hubo una distribución distrital, ¿no? Si yo vivo en la delegación Benito Juárez, si bien voy a elegir jueces y magistrados, no voy a elegir los mismos jueces y magistrados que en la delegación Cuauhtémoc, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber diferencia por la distritación, ¿no? Entonces aquí, esas es como dudas que yo también he estado escuchando de varios lugares en los que dicen, yo voy a escoger jueces penales civiles, ¿no? Hablando a nivel federal, administrativos, no es necesariamente que te va a tocar a ti elegir todos los jueces de todas las materias. Bueno, adelante, Karina. Gracias, Nadia. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Por supuesto, gracias a IntelliJuris, a ti, Nadia, y es un gusto pues estar con Sofía y con Erika, que ya han referido pues temas muy importantes en los que lo que voy a tratar de hacer es un poco dar datos adicionales. Es mucha la información. Ahora generalmente decimos que cada elección es distinta y todas las elecciones son inéditas porque todas tienen algo de novedoso. Sin duda, la del Poder Judicial todavía lo es más, porque efectivamente, como lo mencionaba Erika, partimos de un desconocimiento y una lejanía que existe con el Poder Judicial. Quienes conocen al Poder Judicial es porque o colaboran o trabajan en el mismo o en algún momento han tenido que acudir a alguna de estas instancias para alguna pensión, para algún tema de algún contrato, para algún incumplimiento y de ahí ir escalando incluso a diferentes instancias que son temas que son retos ante los que la autoridad electoral, además de todo lo que implica la organización de una elección, se enfrenta, porque además ahora, de manera muy pedagógica, hay que explicar cómo es la estructura, no solamente del Poder Judicial a nivel federal, sino también es cómo es esta estructura a nivel local, donde es completamente diferente, ya lo decía Erika, ya lo decía Sofía, pero algo que me parece muy relevante es que hay muchos
datos, sobre todo muchos factores que son muy similares y una forma de organizar la elección como la organizamos para los poderes legislativo y para el poder ejecutivo. Entonces, el modelo, por supuesto que ha tenido que cambiar. Este tema de la geografía electoral ha sido fundamental y en cada una de las entidades yo agregaría que no solamente la complejidad fue el tema del marco geográfico. Hay muchos institutos electorales en los que pues han tenido que tener o tienen complicaciones por el tema también de lo que organizar una elección implica también recursos que además en muchas de las ocasiones, y lo sabemos, ya hay un historial en donde hay muchos institutos que de por sí se les ha complicado poder organizar elecciones como generalmente se organizan, y este tipo de elección pues también requiere recursos. Lo que yo les puedo comentar en el Estado de México es una entidad que tiene un número pues muy importante de electores, hablamos de más de 13 millones, en donde habremos ya bueno, ya se encuentran impresas estas 53 millones de boletas, porque, y eso es lo que enriquece mucho este tipo de espacios, porque nos permite darnos cuenta cuáles son los cargos. En algunos otros espacios me habían consultado, bueno, y en la Ciudad de México, ¿cuál es la diferencia? Y ahorita que escuché a Erika, pues me queda muy claro que ahí serán 3 boletas. En el caso del Estado de México, serán estas 6 boletas de las que ya ha hablado Sofía a nivel federal y tendrán también los mexiquenses 4 boletas, porque aquí están contendiéndose 4 espacios. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, también tenemos este Tribunal de Disciplina que se ha replicado desde la reforma federal en todas las entidades, estas 19 entidades que están ahora en proceso electoral, en donde se integrará por 5 personas, y también tendremos 30 magistraturas en diferentes especializaciones, particularmente materia familiar, materia civil, y también 55 jueces de primera instancia que también pues, son en diferentes materias de especialización. Entonces, el Estado de México, así como lo han comentado respecto a la Ciudad de México, Erika, también nuestra geografía electoral fue un tema complejo porque no coinciden el mapa geográfico, la manera en la que la ley orgánica del Poder Judicial local pues distribuye, tiene 4 regiones, en el Estado de México son 4 regiones y cada una de esas regiones tiene o abarca diferentes municipios. Cuando nosotros en el Estado de México organizamos una elección para renovar los otros espacios como es el legislativo o el ejecutivo, nosotros tenemos 125 municipios y también tenemos 45 distritos electorales locales. Entonces, esta parte es muy importante porque lo que tuvimos que hacer es hacer una división también de este marco geográfico del Estado de México, y nosotros lo que hicimos fue empatar o proponer que coincidiera con los distritos judiciales. Esto significa, ¿por qué? Porque además estos distritos judiciales ya contemplaban un número importante de municipios. Siendo así, bueno, pues esto fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral y nosotros ahora tenemos pues estos espacios que se encuentran ahora contendiendo y que al igual que en otros procesos electorales tenemos también estos debates. Hay cosas que son distintas, sí, lo de las boletas me parece algo muy importante porque tendríamos que hacer un gran esfuerzo por identificar los colores. Ahora no hablamos, como lo han mencionado mis colegas, de emblemas, hablamos de colores de boletas que además representan cada una de esas boletas un cargo. En el Estado de México tendremos una boleta rosa para la presidencia, tendremos una boleta azul para el caso de las magistraturas, tendremos una boleta de color durazno, naranja, para el caso de los jueces, y tendremos una boleta de color verde para el caso de las magistraturas. Entonces, primero partir de explicar cuáles son estos cargos, qué es lo que hacen estas personas que se encuentran en estos espacios, cuando lleguen a estos espacios, cómo es que habrá que darle seguimiento, que es algo de la reforma. Creo que habrá posiciones a favor y en contra. Algo que es real es que la reforma ya más que reforma, ya es un proceso en marcha. Y esto significa que lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ese proceso y ver las ventajas que tiene la misma. ¿Cómo? Bueno, pues si antes no podíamos darle seguimiento a las personas que ocupaban un cargo en el Poder Judicial, ahora vamos a poder hacerlo tal como se hace porque forman parte de un espacio y de un cargo público de representación. Entonces, será interesante ver cómo se podrá hacer un seguimiento a estas candidaturas, sobre todo por las controversias que son legítimas
en función de que los organismos electorales no fuimos quienes revisamos esta parte de la elegibilidad, que sí se hace cuando hay candidaturas para cargos de otros poderes y en donde nosotros podemos, a través de nuestros votos en el Consejo General, si estamos de acuerdo o no, pues decir por qué no consideramos que hay una persona que cumpla con un requisito de elegibilidad. Ahora eso no pasó así porque lo único que recibimos fueron las listas y con esas listas lo que hicimos fue enviarlas a una impresión. Hay datos también interesantes. En el caso de nosotros, bueno, son 53 millones de boletas las que se estarán disponibles para la ciudadanía, estos 6 a nivel federal que ya ha dicho Sofía, y también pues hemos ido aprobando una serie, en nuestro caso en el Estado de México también me gustaría compartirlo, no fuimos una entidad que tuviera una situación problemática con el tema de recursos, en el sentido de que nosotros solicitamos una ampliación de nuestro presupuesto para poder llevar a cabo esta elección y esa ampliación fue otorgada. Esto pues ha sido muy importante porque operativamente nosotros necesitamos buscar espacios mucho más amplios, es decir, en el caso de nuestra entidad, nosotros tenemos o disponemos de órganos desconcentrados, que son estas juntas distritales, que ahora son juntas judiciales y que se convierten en consejos electorales judiciales, en donde pues se lleva prácticamente la elección en territorio. Y esto me parece también muy importante mencionarlo, Nadia, porque también hay una controversia que se ha generado en torno de quién va a contar los votos. ¿Quiénes son quienes llevan a cabo ahora esta tarea? Los funcionarios de estas mesas directivas de casilla única, entonces ya no van a ser los que van a contar los votos. Y creo que ahí vale la pena también comentar con quienes nos están siguiendo a través de este espacio, que pues la organización de la elección sigue estando a cargo no solamente de personas que tienen pues expertise en cada uno de nuestros institutos electorales, profesional, técnica, sino también a través de ciudadanas y ciudadanos. Nosotros, en el caso muy particular del Estado de México, tenemos vocalías ejecutivas, vocalías de organización. En este proceso hemos implementado, además de estas vocalías que existen, también implementamos una nueva figura que es una coordinación del secretariado y esto lo que nos permite, ¿quiénes ocupan estos espacios? Ciudadanas y ciudadanos. La reforma en el caso del Estado de México, como en todos los estados seguramente, tuvimos muy poco tiempo para poder implementar o generar convocatorias, pero lo que sí nos permitió es llevar a cabo diferentes acuerdos a través del Consejo General para poder hacer operativo y de una manera muy eficaz, pero también con certeza, con transparencia, la organización de la elección. Nosotros recién habíamos concluido un proceso electoral en donde había existido una convocatoria para estos espacios, en donde participa la ciudadanía, en donde hay una evaluación del desempeño y esto nos permitió a nosotros poder designar a las personas que habían cumplido con una buena calificación, una buena evaluación en el proceso que recién concluyó para que fueran esas personas quienes ocuparan estos espacios y que son quienes están en estos consejos judiciales electorales y que son quienes contarán los votos de la ciudadanía. Que es importante mencionar y algo que también creo que vale la pena insistir permanentemente en estos poco más de 30 días que quedan. En el Estado de México, el 24 de abril inician las campañas y también tendremos un periodo de reflexión, terminarán el 28 de mayo, justo para poder dar este espacio a la ciudadanía que pueda reflexionar su voto y también mencionar que lo que son tantos datos los que quiero compartir y tratar de sintetizar, que finalmente los espacios, insistir, han tenido que ubicarse espacios mucho más amplios por el volumen, porque además, si teníamos una distritación distinta, efectivamente, pues ahora tenemos solamente 18 órganos desconcentrados que van a concentrar, como su nombre lo dice, pues este volumen tan amplio de boletas. Un poco hablando de estas siglas que vamos a encontrar, que ese era el punto al que iba, es que vamos a poder identificar en las boletas de diferentes colores también los nombres, el número de las personas que van a estar contendiendo, del lado izquierdo las mujeres, del lado derecho los hombres, y también vamos a poder identificar PL, PE, PJ o EF. ¿Qué significan estas siglas? El poder que está postulando a esta persona, que puede ser para una misma persona los 3 poderes,
y que incluso esa persona puede estar en funciones. Claro que hay mucho análisis que hacer. Yo también coincido en que tendrá que haber una reforma, quizás no solamente judicial, por supuesto. Sí creo que hay que tener una gran apertura para poder identificar qué cosas de nuestro sistema electoral siguen funcionando y qué cosas son las que tendríamos ya que comenzar también a innovar y a tener un poco más de seguridad en, por ejemplo, lo que implica el voto electrónico, que lo hemos visto, que se ha dado muy bien en el caso del voto extraterritorial, y comenzar a ver de qué forma también las elecciones son y resultan menos costosas. Eso sigue siendo un tema a debate, porque finalmente vemos lo que implican todas estas medidas de seguridad, que también seguramente todas las entidades lo tienen, más de 12 medidas de seguridad que tiene cada una de las boletas, y que pues también es importante mencionarlo, son recursos públicos, Nadia. Yo por eso creo que todas las personas, estén a favor o en contra de la reforma, tendremos que apropiarnos de este proceso y tenemos que conocer a los candidatos, y también que sepan que los institutos electorales están organizando una elección con personal altamente calificado, pero que no pasó por nosotros este tamiz de tener que revisar quiénes son esos perfiles. La plataforma Conóceles que ha implementado el Instituto Nacional Electoral y que se ha homologado en todos los estados es una herramienta muy importante. Ya se han dado ya algunos casos de instituciones privadas que están generando este tipo de observatorios para ver quiénes son estos perfiles, porque algo que es fundamental es entrar a la plataforma, ver quiénes son, ahí encontraremos su fotografía, su trayectoria, qué es lo que opinan respecto de la impartición de justicia, qué propuestas tienen para poder estar en ese cargo, pero también será fundamental contrastar esa información, porque esa información la autoridad electoral, también hay que decirlo, nosotros no verificamos que lo que los candidatos y candidatas suban sea veraz, porque nosotros solamente recibimos esa información. Entonces, aquí hay un proceso de democratización, pero también de construir cultura política democrática en la que la ciudadanía pueda apropiarse de la elección y también se puedan contrastar todos estos elementos que son importantes y ver quiénes son estos perfiles y, por supuesto, sí identificar. Sin duda, tenemos un tema muy relevante que es verificar algo a lo que estamos acostumbrados, que es que los distritos tengan el mismo peso para la representatividad, que es algo que en esta ocasión no está aconteciendo porque finalmente la naturaleza y la estructura del Poder Judicial es distinta. ¿Eso qué significa? Que tendrá que ser una reflexión una vez que concluya la reforma, porque el 27 está muy cerca. Y ahí los institutos los vamos a ver en situaciones muy interesantes, no quiero decir complejas, pero sí muy interesantes, sobre todo porque pues imaginemos una elección en la que renovamos, en nuestro caso, en la entidad mexiquense, 125 ayuntamientos, la totalidad del Congreso y además lo que implica la elección. Y sobre todo, separar esta parte de lo que ha sido, en esto sí participan los partidos y en este consejo no participan ellos porque tiene que ver con la elección judicial. Ahora es mucho más sencillo porque nosotros no tenemos un proceso en donde estén coincidiendo estas elecciones. Caso distinto a Veracruz, por ejemplo, y la otra entidad que ahorita no recuerdo exactamente, pero va a ser Durango, si mal no recuerdo, que están en esta circunstancia y que va a ser muy interesante ver cuáles son los aprendizajes que nos dejan esas elecciones, sobre todo para poder implementarlo en el 2027. Sí, Karina, quiero hacer como, a ver, como una pequeña remembranza, creo que de datos importantes que diste para el auditorio, ¿no? La primera, pues lo que nos hablaba sobre las siglas de cómo identificar de dónde provienen, ¿no? Las diferentes candidaturas. Pues creo que es importante también de dónde provienen, porque pues, específicamente ahorita no hubo una participación de los institutos en el tema. Y luego, lo que platicabas también de que, pues, debe haber la verdad es que esta elección tiene que ser de proactividad ciudadana, porque nos toca a los ciudadanos y ciudadanas hacer el trabajo de verificación. Yo también conozco ahorita de varias asociaciones que están haciendo un gran trabajo, rehaciendo una investigación exhaustiva sobre perfiles y difundiendo información a la ciudadanía para que haya un cotejo pues de estos datos que ellos ponen en las plataformas, que en realidad es una información que ellos suben de manera directa, ¿no? Respecto a su perfil y a su currícula. Y luego, pues también precisar que hay diferentes situaciones en cada estado, ¿no? Cada estado tuvo su proceso legislativo, cada estado
tiene sus propias reglas, tiene una conformación totalmente distinta, por eso no hay tanto del Poder Judicial local como de la entidad federativa en sí misma, en su distritación y tal, ¿no? Y luego el grande reto, que ya aquí Sofía está tomando nota porque justo en la siguiente, en el 2027, si te toca a ti, la renovación del Poder Judicial, coincidente con la elección del Poder Legislativo y Ejecutivo, sí va a ser una cosa, ¿no? Maratónica, porque tienes que diferenciar campañas de poder ejecutivo, legislativo con campañas judiciales. A ver, creo que por eso estos espacios son muy importantes, ¿no? Donde hablemos también de las áreas de oportunidad y también de hablar de cuáles son los aspectos que van a causar conflicto en el futuro. Bueno, pues yo ya adelantaba que esta sesión nos iba a tomar más tiempo de lo planeado, ¿no? Porque es mucho dato y mucha información lo que queremos abarcar. Yo quisiera resumirles para no también abusar mucho de su tiempo, los otros dos rubros a los que yo me quería dedicar su participación, ¿no? Uno de ellos es cómo vamos a organizarnos el día de la jornada electoral. O sea, si bien es cierto las bases que ya tenemos normativamente de las elecciones ordinarias sirven de algo, ha habido peculiaridades y cambios que se han tenido que adaptar para cómo realizar esta función que se realiza ya desde hace muchos años de una manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Sofía nos podría hablar sobre cómo se va a llevar la jornada electoral. Va a ser una jornada normal, o sea, con las reglas que ya estamos acostumbrados. Se abre a las 8 de la mañana la casilla, se cierra a las 6 de la tarde, hay un presidente que es el que se encarga de estar poniendo orden. El proceso que lleva el ciudadano es lo mismo, o sea, lleva su credencial, hay una tinta indeleble, hay un listado nominal, ¿no? Un poquito sobre la jornada. Y luego ya Erika y Karina a lo mejor nos hablarán un poco de las peculiaridades. Y el tercer gran tema que yo quería plantearles también, por si quieren juntarlo en una sola participación, es el tema de los cómputos, que ya adelantaba un poco Karina cómo se va a realizar, pero por ejemplo, yo como ciudadana tengo dudas sobre cómo se garantiza la transparencia de esos cómputos, ¿no? O sea, cómo están preparadas las personas que van a contar los votos, quiénes son, cómo se capacitó a estas personas, porque así como nosotros como electores vamos a emitir nuestro voto de una forma distinta, así ellos el escrutinio lo van a realizar diferente, ¿no? Generalmente lo hacemos con una sábana y bueno, y de alguna manera hay gente que ya es experta y no es su primer proceso electoral, que ha participado y vuelve a participar. El otro tema es tuvimos una gran abstención en el proceso electoral pasado de los ciudadanos que iban a confirmar las mesas directivas de casilla y se tuvo que tomar a muchas personas de la fila para la conformación, ¿no? Ese también es un gran reto, ¿no? Digo, sé que a lo mejor esto se hace también en coordinación con el INE, pero pues, ¿qué hacemos si no hay mucha asistencia, ¿no? De ciudadanos en las casillas, ¿no? Se van a abrir más tarde. Generalmente yo lo que he visto en las elecciones es que hay una apertura tardía de casillas por este proceso. Los CAIs tienen que estar súper capacitados para poder en ese momento tomar a alguien y darle su team back ahí de algunas reglas, ¿no? Más o menos un poquito estos temas, o sea, cómo va a ser la jornada, eh, cómo va a ser el escrutinio y cómputo, cómo la ciudadanía se va a enterar de los resultados, cuándo, y por ejemplo, creo que también es importante, creo que no va a haber un PREP, ¿no? Porque no hay actas por casilla, pero qué es lo que sí va a haber, ¿no? Para que la ciudadanía sepa cuántos votos salieron en cada distrito o tal. Adelante, Sofía, si quieres empezar. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues, a ver, yo quisiera retomar un poquito de lo que ya hablabas un momento, Karina, respecto de las boletas, porque justo creo que parte de los cambios sustanciales en la forma como se va a votar tiene que ver precisamente con el número de boletas y los votos que van a darse dentro de cada una de ellas para las distintas personas, a diferencia de las boletas como tradicionalmente pues las hemos conocido, que es una boleta, un voto, y aquí ya se mencionaba, vamos a tener de cada lado las columnas respecto
de mujeres, del lado izquierdo, hombres del lado derecho, y estos recuadros punteados en donde habrá que anotar el número de 2 dígitos que corresponde a cada una de las personas. Y la misma boleta señala ahí cuántos son los cargos que están considerados que se deben de votar en cada una de las boletas, y cuidar también en los casos donde sea necesario, pues el colorcito al que corresponde cada uno de estos recuadros. Esto implica justamente que el conteo de esos votos, de esas boletas, pues sea distinto de lo que normalmente conocíamos. Y quisiera también destacar respecto de los cómputos distritales y retomando lo que ya se decía sobre la conformación de estos consejos que además se realiza en cada elección y decíamos, pues hay en todos los estados gente que participa en diversos procesos electorales, que ya tiene mucha experiencia en ellos y que normalmente convive con personas más jóvenes que están iniciando, que es su primer proceso, que vienen además de perfiles muy distintos, y creo que esa es parte bien importante de la riqueza de la ciudadanización de los procesos electorales en México, que además pues ha costado una larga historia poder llegar al punto donde estamos, sin que ello pues implique que no sea perfectible. Al contrario, creo y coincido con lo que ya se ha mencionado, esto tiene que llevar a un análisis y a una reflexión seria de los cambios para mejorar que se deben hacer. Sin embargo, bueno, estas personas pues que ya han formado parte de los consejos distritales pues tendrán a su cargo precisamente el conteo de estos votos. Y posteriormente, pues en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral, estoy hablando, recordemos, de los cargos federales, de estas 6 boletas en el caso de los estados que no llamamos elección judicial local, y lo que tiene que ver también con el Instituto Nacional Electoral, ya con las oficinas centrales, por supuesto. Y también los cómputos en el caso de las candidaturas que mencionábamos hace un momento para las salas regionales del del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que estarán realizándolas en las sedes de cada una de estas salas regionales. Respecto del inicio de la votación, pues está considerada, como ya lo conocemos, a las 8 de la mañana, y obviamente estos cómputos con estas nuevas características y con las características también de las casillas pues se van a realizar iniciando el mismo día, seguramente pues ampliándose durante varios días. Por eso también es parte de estos cambios sustanciales que están y que está considerando el Instituto Nacional Electoral en estos lineamientos que emitió para los cómputos, para la realización de los cómputos en este proceso electoral judicial. Otro punto importante, creo, destacar, que se retoma de otras elecciones, sobre todo de las elecciones más recientes, tiene que ver con el voto anticipado. Recordemos que se estarán pues dando esta posibilidad para la ciudadanía que está imposibilitada por alguna limitación física o por alguna discapacidad de asistir de manera presencial a las casillas a emitir su voto, y esto se hizo a través de un registro con el Instituto Nacional Electoral. En el caso de Chiapas, por ejemplo, hay un registro de 225 personas. Recordemos que son tanto las personas que tienen esta condición como las personas que les cuidan, quienes están pues haciendo este registro a fin de poder realizar de esta manera el voto anticipado. Y otro punto que me parece sumamente importante en todas las elecciones, pero que en esta creo por las condiciones que tiene y porque no hay partidos políticos y no habrá estas representaciones pues de los partidos políticos en las mesas, que me parece bien importante, es la figura de los observadores y observadoras electorales. Este registro, además, aprovechando para recordar que está abierto hasta el 7 de mayo a través del Instituto Nacional Electoral,
pues permitirá precisamente que la ciudadanía y que las organizaciones que ya comentaban acá mis compañeras han tenido pues un papel muy relevante en el seguimiento, en la investigación, en el acompañamiento de todo lo que está sucediendo con esta elección y en propiciar pues una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada, que además no hay de otra porque estamos partiendo, como se decía aquí al inicio, pues de cargos que de origen no hay tal vez un conocimiento tan cercano con la ciudadanía, ni de cuáles son las funciones que desempeñan, ni cómo están distribuidos. Entonces, esta función me parece sumamente importante. En el caso de Chiapas, por ejemplo, se tiene un total al momento de 1,202 personas acreditadas. Sabemos que la cifra a nivel nacional pues es mucho mayor y seguramente pues se seguirá incrementando en los próximos días. Y habrá también, me parece que sumándole a todos estos insumos importantes, que revisar en su momento los informes de las organizaciones, los análisis, los estudios que se deriven de lo que pueda surgir a partir de todas las tareas de observación electoral que pues estarán realizando por todo el país y que además yo creo que nos van a dar un muy buen pulso de cómo se desarrollaron en función también de los diferentes contextos de cada uno de los estados y de cada uno de los municipios. Como ya mencionábamos acá, pues cada estado tendrá elecciones de manera distinta, justamente porque los cargos son diferentes, porque la forma también como lo están adoptando a nivel local, pues puede ser distinta y creo que ahí también será pues muy importante revisar esos análisis, esas observaciones electorales y qué coincidencias y qué experiencias valiosas pues se pueden destacar de ahí, tanto buenas prácticas como tal vez cosas pues que deban de ajustarse o de mejorarse. Sobre el tema también de las campañas de la pedagogía electoral que ya habíamos mencionado, hay otra responsabilidad importante y compleja en el presente proceso electoral que tiene que ver con los debates, que yo creo que aquí pues mis compañeras tendrán pues mucho que compartir en ese sentido, pero sin duda es una herramienta que la ciudadanía vincula ya en cada proceso electoral para poder conocer un poco mejor a las propuestas, a las candidaturas fuera de la información oficial, digamos, ¿no? De los espacios controlados que tienen que ver con una campaña, que es el mensaje que el propio candidato o candidata construye para darse a conocer. Entonces, pues hay un perfil distinto, digamos, ángulos importantes sobre la persona que está participando que nos permite conocer los formatos de foros, los formatos de debates, de contrastar estas propuestas y finalmente, pues quisiera insistir en eso, este ejercicio ciudadano que nos está dejando este proceso electoral y que implica de la ciudadanía esta búsqueda de la información, entrar a las plataformas, buscar el perfil, contrastar uno con otro, y que es un sistema distinto de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados y creo que dependerá pues de la ciudadanía, de las autoridades electorales, de todos los ámbitos, esta capacidad para hacer esta información proactiva, para facilitar las cosas y entonces exista no solamente la información, sino el interés de por qué yo me tendría que informar, por qué yo tendría que interesarme en ir a votar, por qué tendría que buscar en dónde me toca, porque ahora no es la misma casilla a la que estoy acostumbrado. Y creo que todo esto es una tarea fundamental a la que se están abocando pues con una gran responsabilidad y con mucho compromiso y con mucha creatividad. Además, cada una de las autoridades electorales, por supuesto la autoridad federal, pero también las autoridades que desde lo local están haciendo pues todo lo que pueden y retomando las buenas prácticas que han construido pues a lo largo de muchos años, ¿no? Por aquí lo dejaría ahorita. Gracias. Gracias, Sofía. Erika, si quieres complementar la información, por favor.
Sí, la verdad es que muchas cosas importantes que ha apuntado Sofía y también Karina para entender pues cómo se está organizando esta elección paso a pasito y las diferencias. Y voy a profundizar un poquito más de lo que decía Sofía en el tema del día de la jornada electoral, ¿no? ¿Qué puede esperar esa persona que ya sabe qué sección le toca, ya digamos de manera previa hizo todo el ejercicio de conocer las candidaturas, cuáles le tocan? Me han preguntado en muchas entrevistas, oye, Erika, ¿y la gente puede entrar a la casilla con un acordeón? ¿No? O sea, puede entrar con su papelito diciendo 5 rojo, 20 amarillo, 30 café. Creo que el criterio abierto es que sí. No hay una restricción en este momento para ingresar a las casillas con algún tipo de apoyo, digamos. Lo delicado del asunto es que sí vamos a tener que estar muy al pendiente de las autoridades electorales y ahí la Fiscalía especializada para la atención de delitos en aquellas prácticas que pudieran estar incurriendo compra y coacción del voto. Es un tema importante, delicado. Quiero dejarlo sobre la mesa porque es un asunto no menor en este tipo de elección en donde pues efectivamente pues van a necesitar apoyo, digamos, la ciudadanía en una multiplicidad de boletas para saber cómo poder distribuir sus votos. Tú te vas a presentar ese día, digamos ya con tu credencial de elector, ya identificaste cuál te toca, el funcionario te va a identificar en el listado nominal como lo hemos visto otras veces, te va a entregar las boletas, te va a llevar tú vas a ir a una mampara, pero ahí de manera previa ya te van a marcar tu dedito. Entonces recordarán que en el ciclo normal pues te lo marcan casi cuando sales y te entregan tu credencial. Aquí se hizo, digamos, como un ejercicio de simplificación para que el flujo fuera más ágil en las casillas y así como entras, tus boletas, tu dedito marcado y tu credencial te la entregan. Pasas a la mampara, ejerces tu derecho y después vas a una urna única. También hay que recordar eso para que a la ciudadanía no le extrañe. No vas a ver varias urnas dentro de tu casilla, porque lo que se buscó era simplificar, como les decía, a la ciudadanía y que no fuera esto de, bueno, ya doblé las 9 papelitas y ahora, ¿dónde las meto? Chin, ya me equivoqué. No, no, espérate, regrésate. Todas van a una sola. Y viene este segundo momento que les comentaba. Una vez que ya se cierra la casilla, en ese lugar pues hay funcionarios que recabaron tu opinión y lo que van a hacer inicialmente es sacar todos los votos, contar cuántos votos se emitieron. Ese es un dato que vas a tener ese día, digamos, de la jornada electoral, porque también me han dicho, oye, Erika, pero ¿y qué tal si pasan cosas, ¿no? Entre que votas y dan los resultados. A ver, estamos intentando eliminar las suspicacias en este momento. Si en tu sección, en tu casilla, digamos, voy a decir cualquier número, hay un universo aproximado de 1.500 votantes, tú en la noche de ese día vas a saber cuántos votaron ahí, porque ese ejercicio sí lo llevarán a cabo nuestras vecinas y vecinos y dirán, aquí votaron cuántas personas y separarán las boletas diciendo cuántas son del INE, cuántas son de las autoridades electorales locales y por tipo de elección cuántos votos se obtuvieron. ¿Y a qué me refiero por tipo de elección? ¿Cuántos fueron para la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuántos para la Sala Superior? ¿Cuántos para la Sala Regional? ¿Cuántos fueron para el Tribunal Colegiado que estaba ahí contendiendo? ¿Cuántos para el de distrito? ¿Cuántos para el Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal? ¿Cuánto a nivel local? Hay una primera gran clasificación que nos va a dar números y ahí lo conecto con lo segundo que decías, Nadia. Eso nos va a permitir saber cuántas personas votaron. Esta participación, digamos, estimada que pudiéramos tener esa misma noche de cuántas personas decidieron ejercer sus derechos el día 1 de junio. Una vez que hicimos la clasificación, pues el INE se lleva sus boletas, el ISM se lleva las suyas. Aquí hay una diferencia importante a nivel federal, que lo decía Sofía. A nivel federal se van a instalar consejos distritales que van a coadyuvar en cada una de las sedes del INE a realizar este ejercicio de conteo de votos. En el caso de la Ciudad de México, no vamos a instalar consejos distritales. Fue una decisión, digamos, que generó, digamos, un debate en la mesa del Consejo General, en la que yo perdí la votación, me quedé en minoría. Era de las que argumentaba que sí era necesario instalar consejos distritales. Sin embargo, la mayoría consideró que pues no había las condiciones para hacerlo entre algo importante que también señalaba Karina, presupuestalmente, cuánto cuesta, digamos, el recurso, la dieta que se les paga a estas personas, las actividades que iban a realizar. Ahora,
No están estas personas, pero ¿quiénes sí van a estar dentro de nuestras sedes distritales? Van a estar funcionariado completamente del ISM, tanto del servicio profesional como de la rama administrativa, que tienen experiencia realizando estos conteos de voto, ¿no? Y que estamos en esta tarea precisamente de capacitación ante lo complejo que va a ser el vaciado en, miren, cantidad, un bonchetito mínimo de documentos que van a tener que llenar, de actas, que se han diseñado exclusivamente para esta elección, porque si bien pudiera parecer que son pocos cargos, en realidad son muchísimos, nada más que están repartidos en distintas boletas, y estas personas van a tener que hacer mano a mano, digamos, la captura y el cantado de cada uno de los votos. Por eso les decía, es muy importante dejar clara la voluntad ciudadana, y que no querramos decir, ay, pues acá pongo numeritos y acá te pongo marcas, ¿no? Y acá te pongo este siempre sí, porque entonces eso va a generar dudas de cómo emitiste tu voto, se va a reservar el mismo y va a generar retraso. En el caso de la Ciudad de México, estamos estimando tardarnos en ese cómputo un máximo de 10 días. Y lo quiero decir así de enfático, máximo de 10 días trabajando en distintos, digamos, grupos de trabajo organizados para realizar esta tarea. Pero si todo fluye, digamos, de manera dinámica y no nos atoramos en algunas cosas, estamos estimando que nos pueda llevar 5, 6 días ya para dar resultados definitivos. ¿Qué sí podemos garantizarle a la ciudadanía? Nosotros en nuestras sedes distritales vamos a hacer una transmisión vía YouTube en tiempo real de lo que está pasando allá adentro, para que cualquier persona que pueda ingresar a nuestro canal de YouTube diga, ok, Erika, yo estoy viendo qué está pasando en tu sede distrital, además de la figura de observación electoral que señalaba Sofi, y estamos adecuando uno de nuestros sistemas, que es precisamente el que le da seguimiento pues a las actas, para que haya, digamos, un reporte continuo. Si bien no en tiempo real, al menos la ciudadanía sí pueda tener como una especie de prep, digamos, después de la elección, en donde pueda seguir esta captura de actas, digamos, de lo que se va cerrando en cada una de nuestras sedes distritales, y con eso pues darle la tranquilidad a la ciudadanía de cómo estamos haciendo el trabajo con toda la transparencia, y algo que es importante para nosotras y nosotros que nos dedicamos a lo electoral, que se puedan reconstruir las cosas, ¿no? Que si llegas a un resultado final, todos los pasos que te llevaron al mismo, pues se queden documentados y sean completamente transparentes y auditables. En Ciudad de México también vamos a tener voto anticipado. Ya se aprobó por el Instituto Nacional Electoral hace unos días, para que las personas en estado de postración y las cuidadoras primarias también puedan ejercer su derecho. En Ciudad de México, la proyección inicial de personas que han levantado la mano para poder hacerlo en esta modalidad es de 1,500 personas, pero pues estamos todavía en esa segunda visita para confirmar efectivamente que quieran participar en esta modalidad. Y voy a cerrar con esto último que señalaba Sofía, como uno de los mecanismos también ciudadanos para poder acceder a información de las candidaturas. Nosotros en Ciudad de México optamos por hacer debates. Empezamos el día de mañana a hacer debates grabados, digamos, a través de la plataforma Teams, van a ser virtuales. Estamos hasta ahorita con una estimación de que van a ser 86 debates, en los cuales vamos a replicar lo que la ciudadanía va a ver en su boleta. Es decir, si tú recibes una boleta de color azul en donde te están diciendo que vas a votar por magistraturas de materia familiar en tu distrito de género femenino, yo te voy a reproducir un debate en donde invité a esas magistraturas para que podamos verlas, ¿no? Digamos, en una interacción real, más allá de lo que se está subiendo a las redes sociales. Y en este debate, en este formato de debates, estamos planeando hacerles unas preguntas también relacionadas con la materia y en general en aspectos generales del Poder Judicial, que le den a la ciudadanía también un insumo, digamos, adicional de quiénes son las personas que están apareciendo en la boleta. Como les comentaba, mañana empezamos las grabaciones en el instituto, y estarán difundiéndose a partir de la primera semana de mayo también en nuestro canal de YouTube y en nuestro micrositio del Poder Judicial, pues para coadyuvar al ejercicio ciudadano. Y ya les juro que con esta idea cierro nada más con lo complejo que es el asunto, porque además en Ciudad de México no solamente estamos organizando la elección al Poder Judicial, a nosotros nos corre también el ejercicio de presupuesto participativo en estos momentos. O sea, traemos dos ejercicios al mismo tiempo, cada uno con sus complejidades. Por eso les comentaba, tenemos que pensarlo muy bien para 2027. Si nosotros en Ciudad de México ya estamos viviendo la experiencia
de lo federal, local, más un ejercicio de participación ciudadana, créanme que multiplicar los recursos humanos que generan estas actividades, que son las mismas personas que están en distintas pistas al mismo tiempo, está resultando una actividad por demás interesante, por poner algún tipo de calificativo, que creo que hay que darle espacio a cada uno de estos ejercicios para que se puedan realizar. Con el comercial cierro, tienen hasta el 1 de mayo, Ciudad de México, para inscribir proyectos de presupuesto participativo. En nuestra página de internet encuentran toda la información, en nuestro micrositio de la plataforma ciudadana. Así que muchas gracias y gracias por la atención, chicas. Gracias, Erika. Y bueno, pues nos vamos a robar otros 10 minutitos, Karina, para Bien, cerrar voy a tratar. este tema. Y bueno, yo quisiera aprovechar tu participación, que creo que será la última ya de este espacio. Y definitivamente necesitamos mucho tiempo más, ¿no? Solo para como tener precisión sobre las sesiones, ¿no? Van a ser ininterrumpidas como siempre, va a haber o son recesos, hay como programadas cierres o cortes, ¿no? Dentro de estas sesiones que se van a hacer al momento del escrutinio. Hay voto en el extranjero, ¿no? Hablamos ya del voto anticipado. Va a haber voto en el extranjero a nivel federal o local para este tipo de cargos o eso no se está contemplado. Y por último, a mí me causa un poco de duda esto del acordeón. ¿Cómo se va a garantizar? Porque bueno, yo todos los días estoy leyendo notas y notas y notas de influencia, ¿no? De intervención de grupos, de partidos políticos, de tal, ¿no? Y la verdad es que, pues ahí, ¿qué garantías y qué candados? Digo, entiendo un poco la postura de Erika, ¿no? Efectivamente, desde nuestra ciudadanización, ¿no? Pues no va a ser muy fácil para uno estar, votando de esta manera, pero también de qué forma se van a blindar, la coacción o inducción ilegal del voto. Adelante, Karina, gracias. Gracias, Nadia. Bueno, vamos a tratar de ir cerrando todas estas, pues, comentarios y también temas que pones sobre la mesa, porque además hay muchos más, es decir, sí, necesitamos muchos webinarios sobre estos temas que hemos visto ahora. No hemos hablado de la paridad, lo dijo un poco Sofía, las boletas sí tendrán, en el caso también del Estado de México, esta disposición, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina que se integra por 5 personas. En el Estado de México la reforma sí estableció que tendrían que ser 3 mujeres y 2 hombres, lo que significa que la ciudadanía va a poder identificar y votar en los recuadros por 3 mujeres y 2 hombres. Y que nosotros también hemos ido aprobando lineamientos respecto al tema de la paridad para en su momento, si es necesario hacer ajustes, tendrán que hacerse. Las sesiones de cómputo serán ininterrumpidas, es decir, bueno, algo que es importante mencionar, estamos acostumbrados a que en los procesos electorales anteriores, lo que sucedía es que cerraba el día de la jornada electoral, estos paquetes llegaban y se resguardaban en los consejos distritales y a partir del siguiente miércoles comenzaba el escrutinio y cómputo de estos paquetes. Ahora no va a ser así. Termina la jornada electoral, se cierran las casillas a las 18 horas. Si hay personas que todavía se encuentran en la fila, podrán ellas pues votar y ejercer este derecho que tienen. Y una vez que eso concluya va a pasar lo que explicó de manera muy concreta y me pareció muy bien Erika, en donde serán estos funcionarios los que solamente van a determinar lo que ya nos comentó en esta una única urna, que es algo importante. ¿Qué pasa si la urna se llena? Bueno, pues será cambiada por otra urna, porque esos votos tendrán, también hay que decirlo para que no cause extrañeza, es una única urna, pero si esa urna se llena, que esperemos que así sea el número de veces necesario, pues esa urna tendrá que vaciarse y tendrá que colocarse de igual forma una única urna en donde todos y todas, en el caso de los mexiquenses, pues ahí depositaremos nuestras 10 boletas. No habrá voto de los mexiquenses en el extranjero y tampoco a nivel federal. No hay esta posibilidad de llevar a cabo la votación de manera extraterritorial porque el modelo operativo implica una serie, primero de tiempo y sobre todo de recursos. Y en el caso del Estado de México, a diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, nosotros tampoco tendremos voto anticipado. Y no tendremos voto anticipado porque esto también tiene que ver de acuerdo al modelo operativo que aprobó el Instituto Nacional Electoral, aplicará para aquellas entidades que lo tienen incluso desde su propia constitución. En el caso de nuestra entidad, lamentablemente es uno de los temas que tenemos que comenzar a
pues a observar que tienen que ir de avanzada porque son derechos político-electorales, pero también nos será muy de utilidad ver qué es lo que sucede en Ciudad de México y en otras entidades en donde sí va a haber, porque finalmente sigue siendo, creo que hay un número muy, muy importante que no se considera y que no entra en estas listas de voto anticipado por características muy, muy especiales y específicas que tienen tanto los cuidadores y las personas que se encuentran postradas, por esto que tiene que ver de solicitarlo con un tiempo previo y además respecto de un artículo específico, hacer el cambio credencial, que a veces, por eso te digo que son muchos temas, porque a veces quien se encuentra en una circunstancia de postración o de cuidados, no tienes tiempo de ir a cambiar tu credencial para que quieres ejercer este derecho, entonces tenemos que irlo haciendo también mucho más sencillo, pero ver de qué forma puede hacerse. Entonces, en el caso del Estado de México no habrá, y también estos cómputos, también cada entidad de manera pues muy particular ha ido aprobando. En el caso de nosotros en el Estado de México, nosotros hemos aprobado ya nuestros lineamientos de cómputo. Algo interesante que ahora identifico es la relevancia que sí tiene tener órganos desconcentrados, que son estas juntas distritales, que son estos espacios ciudadanos, en donde se encuentran, como yo ya lo referí en mi participación anterior, vocales, que son personas. Nosotros no tenemos, como en el caso del Instituto Nacional Electoral, juntas que son permanentes en los 300 distritos electorales que sí conforman el sistema nacional. Nosotros lo que tenemos son juntas temporales que se instalan durante cada proceso electoral con convocatorias abiertas para que colegas nuestros, ciudadanas y ciudadanos, puedan ser parte de estos espacios como consejeras y consejeros. Claro que tuvimos también un debate respecto de si en esta elección teníamos consejeros o no teníamos consejeros, pero en el caso de la entidad mexiquense consideramos por unanimidad que esta parte era muy importante porque va a legitimar el proceso. ¿Y cómo lo va a legitimar? Bueno, pues lo va a legitimar porque son ciudadanas y ciudadanos como todas nosotras que van a participar de este proceso, que si bien es cierto han participado en otros, en esta ocasión tendrán un rol mucho más importante. Nosotros hemos determinado que además en el caso del Estado de México, nosotros tenemos un programa de resultados electorales preliminares que es propio. Nosotros no contratamos desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un programa y esto es lo que nos ha permitido es uso de esta experiencia que tiene el Instituto de los cómputos, esta custodia que debe haber en estos los paquetes electorales. Recordar, a las 18 horas cierra la casilla y una vez que cierran las casillas, que se hace pues que se separan los votos, que se separan y además tenemos el número de personas que votaron, de ahí irán hacia estos consejos distritales electorales y ahí estará los consejeros y consejeras en el caso del Estado de México de cada uno de estos 18 distritos electorales judiciales con personal del instituto, en donde nosotros desde ahora ya también estamos llevando a cabo talleres y capacitación al personal operativo y también a las consejerías con roles muy específicos de lo que va a establecer y de lo que va a hacerse con estos paquetes. ¿Cómo se van a resguardar? Es algo que el tema y los lineamientos son muy amplios, pero los paquetes van a permanecer resguardados desde el momento en el que lleguen en una bodega en la cual además tendremos un control a través de una aplicación, una APK, una herramienta informática que lo que nos va a permitir es poder tener un control muy específico de no va a haber una entrada y salida irregular de paquetes o como se quiera sin control. Va a haber una aplicación que nos va a permitir, nosotros contamos con un SIAC, un sistema informático que también es una herramienta que tenemos, porque tendremos cómputo estatal para el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Tribunal de Disciplina, pero tendremos estos cómputos distritales en cada uno de estos distritos, en donde se han establecido incluso con los lineamientos sobre los votos válidos y votos nulos, que es otro tema que también tendríamos que comenzar a platicar respecto de ello, porque pues somos muy creativos, los mexicanos somos muy Para el creativos. próximo webinario, déjame lo voy apuntando. Votos válidos y votos nulos, porque además estamos nosotros usando criterios de jurisprudencia que se ha dado en función de emblemas y en función de palabras que pueden poner la ciudadanía, pero ahora estamos ante números. ¿A qué nos vamos a enfrentar y qué nos vamos a encontrar? Va a ser muy interesante. Lo mejor es que podamos tener, como decía Erika,
números claros, que la ciudadanía sepa que si va a votar por alguien que tiene el número 1, ponga 0, 1, si es el 22, el 2 y el otro 2 en el otro recuadro. Eso va a ser fundamental. Pero en el caso de estos cómputos, nosotros en el Estado de México, Nadia, lo que hemos determinado también por la duración que van a tener, pues es que evidentemente va a tener que generarse pues momentos de tener que horarios de trabajo para poder continuar con la labor del cómputo, porque va a llevar varios días. Entonces, ¿quiénes están en estos espacios? Sí, ciudadanos y ciudadanas, en nuestro caso, sí, personal operativo del instituto, y desde ahora nosotros ya nos encontramos en este proceso de comenzar a ver las capacitaciones que van a tener para que sepa cada quien qué rol le corresponde. Vamos a tener grupos de trabajo, vamos a tener puntos de escrutinio y cómputo que van a estar identificados en cada uno de estos grupos de trabajo. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Va a haber un capturista y va a haber un verificador que esté verificando lo que dice estas actas, estas boletas, pero va a haber el personal, en este caso los presidentes de los consejos, que son los vocales ejecutivos, que tendrán, además con los consejeros y consejeras, pues también que determinar la validez de los votos que causen alguna controversia o alguna duda. Entonces, ahí hay algo que pues vale la pena sí considerar, que es esta participación activa de la ciudadanía. Me sumo a lo que ha dicho Sofía. Una de las formas más importantes que se tiene ahora para participar es la observación electoral, porque no hay partidos políticos, aunque tenemos una serie de actas que hemos tenido que crear, incluso de incidentes de protesta, como ocurre en las otras elecciones. Y en el caso del acordeón, hay muchas cosas que finalmente han tenido que irse gestando y van a tener que seguirse generando criterios, como se hizo con las elecciones y con este reglamento de elecciones que ahora pues lo conocemos y lo ubicamos perfecto, pero que fue la suma, y todas ustedes lo conocen también muy bien, la suma de muchos acuerdos del Consejo que se tuvieron que ir generando en función de la aplicación de una nueva ley y de la nueva reforma. Yo insisto en que tendremos que tener una visión muy amplia para poder hacer un análisis del sistema electoral mexicano a partir de estos 10 años que ya se han cumplido de la reforma de 2014 y de que tenemos que comenzar a pensar que sí tendría que haber una reforma, en qué sentido y en qué términos y bajo qué cambios. Eso va a ser algo muy importante que también nos va a dar luz este propio proceso judicial, porque hay cosas que son muy buenas y que tienen que permanecer y hay cosas que son perfectibles y que tenemos que seguir avanzando. Entonces, finalmente, en el caso de nosotros tenemos un poco más de 2,000 personas, tendremos también la figura de los visitantes extranjeros. Esto es algo que va a ser muy relevante porque con estos informes se podrá constatar si hay personas que sí ingresan con el tema del acordeón. Recuerdo ahora que en los otros procesos decíamos, se puede llevar una cámara fotográfica, o sea, puedes tomar una fotografía, puedes llevar tu celular y entonces con tu celular decir para la compra y coacción del voto, identificar que estás votando por qué persona. Ahora nos enfrentamos al acordeón. Y entonces, lo que creo que es muy importante es que sumemos de diferentes espacios de la sociedad civil, de la academia, de las propias autoridades electorales, pues sumemos esta difusión de lo que implica el conóceles, de además lleva tiempo poder revisarlo, sobre todo si tú vas a tener que decidir por 10 boletas, pues implicará un tiempo importante, pero estos espacios sin duda, Nadia, son fundamentales. Yo creo que sí va a ser muy bueno hacer otro webinario donde se hable justo de cómo poder hacer una, no verificación, pero sí una identificación de los perfiles y ver qué perfiles sí son los más idóneos para esos espacios, en función de una serie de metodología que la academia ahí siempre es magnífica, la participación de todos y todas ellas, para poder identificar este tipo de circunstancias que ya lo estamos viendo a nivel federal. Algo también nuevo, pues fue esta sentencia de la Sala Superior en donde se determinó estos criterios que nosotros también ya hemos aprobado en el caso de la entidad mexiquense respecto de la neutralidad y la imparcialidad, de lo que implica el límite que tiene la autoridad gubernamental para poder hacer una promoción del proceso electoral, no así del posicionamiento de alguna de las candidaturas. Esto también es muy importante porque hay muchos espacios que siempre se quedan como un poco vacíos y que lo que se tiene que hacer es a través de la fiscalía, a través de la observación electoral, a través de identificar qué es lo que está aconteciendo en la parte social,
pues estar muy atentos en el caso de la autoridad electoral. Los debates también, nosotros iniciaremos los debates a partir pues de que inicien las campañas en el Estado de México, como lo mencioné, será el 24 de abril y nosotros tendremos debates que se tendrán que hacer de manera virtual, también algunos que podrán ser presenciales pero sin aforo, y creo que ese también va a ser un tema de reflexión porque lo que implica un debate es que existe una confrontación de ideas que yo sí considero que dada las circunstancias y lo acotado, que es otro tema, qué es lo que pueden y no pueden hacer, prácticamente no puedan hacer mucho quienes están contendiendo, y eso también es un tema muy interesante porque los debates, lo que vas a poder contrastar, qué fue lo que nosotros aprobamos es, en el momento en que se lleva a cabo el debate, pues se pondrá un tema que corresponda a, digamos, la figura que se esté contendiendo. No es lo mismo un tema para una presidencia del tribunal que para una magistratura en materia civil o familiar, y ese tema en ese momento se conocerá y sobre ese podrán discutir o debatir. Pero pues está muy acotado porque lo único que pueden hacer es trayectoria, misión, visión y propuestas. Y ojo ahí también, porque las propuestas que pueden hacer, pues podrán tener las mejores intenciones, pero ya hay un sistema y una normatividad muy específica que aunque uno quiera, pues finalmente no es tan sencillo a veces implementarlo o a veces pueden ser muy genéricas, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema también muy importante. Y pues sí, verificar a las personas que están contendiendo y ver qué finalmente es lo que pueden, al final, cómo podemos, que es un tema que a mí sí me llama mucho el poder identificarlo, no sé cómo lo vean mis colegas, pero habrá oportunidad de comentarlo, es que cómo le daremos seguimiento a las personas que ya ocupen esos espacios. Ahora sí, antes quizás no se podía. ¿Estará el Tribunal de Disciplina? Sí, pero ya es una elección popular. Ya son cargos de elección popular en donde también están sujetos a escrutinio público y también tendremos que verificar la forma en la que esas sentencias, en la forma en la que ellos estén conduciéndose con cada uno de estos casos que se lleven a cabo en las diferentes instancias. Sí, pues muchas gracias. Híjole, yo les estoy muy agradecida a las tres. Este fue un ejercicio muy enriquecedor, o sea, además porque este tema de poder contrastar, ¿no? Las cosas que se llevan en la Ciudad de México y en el Estado de México y lo a nivel federal creo que nos da una visión muy completa. Digo, de hecho, ojalá pudiéramos hacer ejercicios similares con otros estados, a ver qué podemos organizar en el futuro, porque sí es importante que todas y todos estemos conscientes de que va a haber diferencias, ¿no? Y por qué las hay. Y bueno, pues yo sé que andan con sus tiempos muy acotados, entonces por eso les agradezco muchísimo estos espacios y solamente pues precisar que nos quedan pendientes los temas de validez de los votos, ¿no? Que van a estar asentados en una sola boleta varios votos, el tema de la elegibilidad o idoneidad de las personas que pueden ser electas por estos temas de falta de revisión de las candidaturas. También tenemos pues las medidas que se tienen que tomar en su momento para la prevención de la coacción o el voto, inducción ilegal el día de la jornada. Entonces, nos quedan varias cosas de qué hablar, estimadas consejeras. Y bueno, le agradezco también al público, digo, las preguntas que estuvieron formulando, me estuvieron ayudando a contestarlas, muchas gracias. Y bueno, pues agradecen mucho este tipo de espacios por toda la información que se difundió. Pues ya no les quito más su tiempo. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, bienvenidas sean a este espacio en otra ocasión. Esperemos volver a contar con su presencia. Buenas noches.